tres personas que tienen mucho que ver con la vida de Agustín Tosco. Uno de ellos es un amigo de Agustín Tosco, que es el doctor Roberto Abichaín, ¿sí? Que también lo llaman el turco. ¿Sí? Y las otras dos personas que están presentes son profesoras de historia y sus nombres son Marisabel Grau, Marisabel Grau y Analía Martín. ¿Sí? Bueno, ahora ellos van a ir contando algunas anécdotas de historia con Agustín, y me gustaría que después ustedes también se animen y hagan preguntas para saber algo más sobre Agustín. Bueno, buen día a todos. Buen día. Les contamos un poquito, Analía y yo, junto con un historiador, empezamos a investigar acerca de Agustín Tosco porque la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo nos había pedido que escribiéramos un libro que es una biografía de Tosco. Y en el marco de esa investigación empezamos a enterarnos de muchas cosas que no conocíamos de Agustín Tosco, de su vida, de su militancia, de su importancia como dirigente sindical. Y en el marco de esa investigación es que conocimos al turco, que fue un gran compañero de Agustín y que ya les va a contar. Descubrimos, investigando muchos aspectos de su vida que son poco conocidos, y entonces nos parecía importante contarles hoy algunas cosas que a lo mejor les sirven también para reflexionar a ustedes por qué vale la pena ponerle el nombre de Agustín Tosco a la escuela, como nos contó Patricia, que ustedes están tratando de llevar adelante. Y después, obviamente, abrir a que ustedes pregunten lo que tengan ganas, siéntanse cómodos y con la libertad de hacerlo. Yo les quería, en primer lugar, contar algunas cuestiones que tienen que ver con la infancia de Agustín. Nació en Coronel Moldes, que es un pueblito chiquito de la provincia de Córdoba, el 22 de mayo de 1930. Y desde chico le decían el gringo. ¿Se imaginan por qué? Por lo mismo que a él le dicen el turco. Por la ascendencia, claro. Por la ascendencia, era hijo de italianos, su padre era italiano y su mamá también era italiana, se llamaba Dominga. Y la familia de Tosco vivía y trabajaba en una granja. Tosco y su hermana Lucía, desde muy chiquitos, trabajaban, ayudaban a sus papás en la granja, donde tenían chanchos, tenían sandías, melones, espárragos. Ordeñaban, por ejemplo, las vacas todos los días y salían con su papá en un carro que iban vendiendo la leche en todo el pueblito. Y esto los fue formando en lo que era el trabajo, la disciplina. Su papá era un italiano que parece que era así como muy disciplinado y estricto, que se preocupaba mucho porque sus hijos estudiaran, todos los días leía con ellos la tarea que tenían que llevar a la escuela y demás, y tenían que ayudar a la familia a trabajar. El padre de Agustín, además, de Italia había traído un montón de libros y diccionarios y era un gran lector, y esto fue un ejemplo grande para Agustín. Un tiempo más tarde, el propio Agustín Tosco recordaba en una carta que le mandaba a sus papás: la disciplinada educación que he recibido, en la cual la dignidad, la rectitud, el respeto del derecho de cada hombre eran normas elementales de conducta. Las circunstancias me han llevado a poner a prueba todo eso. Y a pesar de que Agustín era muy estudioso, en la escuela primaria tuvo un montón de dificultades, porque como en su casa se hablaba piamontés, que es un dialecto de Italia, a él le costaba mucho hablar en castellano. Y una de las anécdotas que cuentan sus compañeros, que lo recuerdan además como un chico bastante pobre, que siempre andaba en alpargatas, se lo referenciaba como miembro de una familia así trabajadora, cuentan que en tercer grado Agustín parece que era muy discutidor y discutía mucho con las maestras, sobre todo porque él se formaba y estudiaba y tenía un enorme diccionario. Entonces dice que este compañero cuenta: me acuerdo de Tosco desde tercer grado.
tenía una predilección para discutir, se ponía muy serio y era muy duro para dar marcha atrás. Amparo Rodríguez de Buzo era la maestra de tercero. Discutía siempre con ella por el significado de las palabras. Él siempre encontraba un significado distinto. La maestra un día se cansó y le dijo: Tosco, ¿de dónde saca el significado de las palabras? De acá, señorita, le contestó él, y sacó un diccionario enorme de abajo del banco. Era un diccionario europeo, editado en castellano, que le había traído el papá de Italia. Otros compañeros también recuerdan que discutía con la maestra porque él no era religioso, no había tenido una educación religiosa, y en esa época la mayoría de las escuelas, aunque eran escuelas públicas, eran religiosas, muchas eran confesionales y se estudiaba religión. Y cuando terminó séptimo grado, la maestra le regaló una estampita que decía: Agustín, eres muy bueno y estudioso, pero recuerda siempre que sin Dios la ciencia es vacía. Con Dios es principio de la verdadera sabiduría. Una maestra que te recordará siempre. En esta anécdota se refleja bastante este espíritu de discusión que tenía Agustín, pero también sus ansias de acercarse al conocimiento más científico, que después va a desarrollar y va a estudiar bastante más. Su formación, sus lecturas, lo fueron preparando para lo que van a ser después sus convicciones políticas más profundas. Y ya desde chiquitito, como les decía antes, como empezó a trabajar junto con su hermana, empezó a tener conciencia, y así lo relata su hermana, de cuáles eran las diferencias entre los grupos sociales que había en la sociedad. Una vez cuenta la hermana que le preguntó, mientras ellos estaban trabajando, qué significaba que había gente que vivía de rentas. Y él se empezó a reír muchísimo porque le dijo: bueno, la gente que vive de rentas no es gente como nosotros somos trabajadores, y la gente que vive de rentas es gente que vive sin trabajar. Y tenía nada más que 11 años cuando ya le empezó a plantear eso a la hermana. Quiere decir que tenía un análisis de la realidad ya bastante profundo, bastante aceitado aún desde chiquitito. Pero además era un chico común, que le gustaba jugar a la pelota, que jugaba con pelotas de trapo, que se armaban. Y otra anécdota interesante es que en el año en el que salió campeón Independiente, fue el año en el que él decidió ser hincha de un club. Pero en lugar de elegir el club que había salido campeón, él eligió el club que había sido el único que le había podido ganar al campeón, que fue Huracán. Entonces se hizo hincha de Huracán. Y eso también lo recordaban sus compañeros, como parte de lo que reflejaba su personalidad, en el sentido de ser desafiante, de querer ganar, pero disputar a lo que aparentemente es lo más poderoso, digamos, en ese sentido, el equipo que había ganado. Cuando termina los estudios primarios, como en el pueblo donde él vivía no había escuela secundaria, se fue a estudiar a Córdoba, y ahí ingresó a la Escuela de Artes y Oficios, que se llamaba Presidente Roca. Había en esa escuela tornería, carpintería, electricidad. En su mayoría eran escuelas técnicas de oficios, porque se pensaba en la época que, bueno, si uno aprendía un oficio seguramente iba a tener un mejor trabajo, y Agustín eligió electricidad. Era un excelente alumno, tan bueno que le enseñaba a los compañeros de los cursos inferiores, y todos recuerdan, sus compañeros, que leía muchísimo. Leía, por ejemplo, Los Miserables, leía obras de Shakespeare, y también empezó a leer, por ejemplo, muchas poesías de anarquistas, poesías que hablaban de la Guerra Civil Española. Todo eso lo fue formando muchísimo, y sus compañeros hacen mucho hincapié en la permanente lectura de Agustín. Cuentan que él leía hasta las 2 o 3 de la mañana siempre. Empezó también a escribir en ese momento, y en uno de esos concursos que se hacen en las escuelas, como seguramente también se hacen acá, uno de los poemas que ganó es un poema de Agustín Tosco, que hasta donde nosotros llegamos no está en ningún lado escrito, no logramos recuperarlo, ese poema. Pero bueno, sí hay en otros lugares poemas de otras épocas de Agustín. Y está bueno eso para conocerlo de manera un poquito más completa, porque a veces se conoce más su historia como dirigente
sindical y no estos otros aspectos de su vida y de su sensibilidad. Sí. Me parece encontrar un interés, a lo mejor lo tenés más adelante. Bueno, era aficionado a la música, tocaba la guitarra y compuso una pedalita de socialismo, que la cantaba y la hacía sentir y vivir realmente. Pero esa música se extravió, se perdió, no sé dónde está, pero era interesantísima. Ya cuando él estaba en plena militancia, de su sindicato y demás, escribió eso, y realmente era muy sentido. En alguna oportunidad nos la hizo, ya prácticamente, digamos, cuando la inauguró. Era una reunión muy de amigos. Realmente era muy conceptual, realmente sentaba principios, sin ninguna duda. Quería agregar ya que me cuento lo que escribí y demás. Perdón, ¿puedo? Quiero traerlo a Agustín un poquito. Vamos a tratar hasta el presente, no sé si está derecho, chicos. Más o menos. Esa es una de las más conocidas. Bueno, sigan. Bueno, después otros relatos que también cuentan estos aspectos que tienen que ver con sus ansias de ganar, por ejemplo, que no le gustaba cuando su equipo perdía o se sacaba menos de 10 en matemática. Características que uno puede decir, bueno, qué obsesivo este joven que no le gusta sacarse menos de 10, pero que también denotan lo perseverante que era y que después, a lo largo de su vida y de sus luchas, esta perseverancia, esta fuerza para luchar y para seguir adelante, bueno, se van a reflejar en toda la lucha que él va a desarrollar como dirigente sindical. Y lo último que quería contarles es lo que tiene que ver con su vida cuando termina la escuela secundaria. Y es que al principio no encuentran empleo en la ciudad de Córdoba, estaba muy difícil, la mayoría de los que contrataban a los jóvenes, como pasa ahora también, les pagaban muy poco, los tomaban como aprendices y no les pagaban nada y tenían que trabajar a lo mejor un año como para aprender el oficio y no cobrar. Y durante ese tiempo Agustín Tosco estuvo viviendo en las plazas de Córdoba porque era tan necio, tan tenaz, que no quería pedirle ayuda a los papás porque veía como que los papás se iban a considerar que él había como fracasado o algo por el estilo, y hasta que consiguió trabajo y pudo tener un sueldo para pagarse una pensión ahí en la ciudad de Córdoba, pasó varias noches, cuentan quienes lo conocieron, ahí en la plaza durmiendo con una manta o con algo que le pudieran dar los amigos. Todas experiencias que lo fueron también haciendo como más duro, digamos, en muchos sentidos, que son experiencias muy duras y muy tempranas. Después, una vez que ingresa, saben ustedes que él empezó a trabajar en la empresa provincial de energía de Córdoba, que es como ahora nosotros tenemos a Edesur o a Edenor, que son las empresas que dan un servicio, era la empresa pública en ese momento que da energía a la ciudad de Córdoba. Empieza a trabajar ahí y empieza a estudiar durante las noches. ¿Por qué? Porque él quería seguir estudiando, quería aprender, quería progresar y, como les decía antes, empieza a vivir en una pensión que comparte con muchos de los que eran sus compañeros de secundaria y que son también ahora compañeros de trabajo en EPEC, en la empresa provincial de energía. Y el comentario de todos los que convivieron en ese tiempo con él era esto de que él seguía estudiando, que por ahí se quedaba hasta las 2, 3 de la mañana estudiando, que le leía a los demás, que les comentaba sobre los libros que estaba leyendo. Una anécdota que cuentan también es que lo cargaban los compañeros porque todos estaban en esa época tratando de conseguir chicas, de conseguir novias y demás, y todos dicen, bueno, nosotros nos íbamos atrás de las estatuas para ocultarnos, para darnos besos y todo, y Tosco lo que hacía era pararse adelante de la estatua y explicarle a la chica quién era el de la estatua, al contrario de lo que hacían todos sus amigos. Una cosa por ahí también importante que me olvidaba de contarles es que cuando él estaba en la escuela secundaria participaba muy activamente de todas las luchas y los reclamos que había en la escuela. Como ahora las escuelas públicas no funcionaban
maravillosamente, y formó parte del centro de estudiantes hasta que llegó a ser su presidente. Y una de las anécdotas que cuentan también sus compañeros es que en un momento estaban reclamando por mejores condiciones de higiene y mejor alimentación, que no era buena, como ahora tampoco son buenas las viandas, y habían hecho una sentada. Y a Tosco lo habían operado del apéndice, pero era tan responsable y le parecía tan importante estar en ese momento ahí que se levantó de su cama que tenían como internado ahí en la escuela y fue a la sentada recién operado del apéndice, cuando todos sus compañeros le decían no, te tenés que quedar descansando, le decía yo soy el presidente del centro de estudiantes, tengo que estar acá en esta lucha con mis compañeros. Digo para que veamos también esta cuestión del ejemplo que daba de responsabilidad. Y no era una pose, era su forma de vida, sí. Él lo hacía naturalmente, sin ningún esfuerzo. Él consideró que tenía que estar y iba, y era consecuente con lo que decía, hacía. Bueno, nada más de la infancia y de la adolescencia. Les dejo que Analía les cuente un poquito de cómo empieza él a militar sindicalmente, una vez que empieza a organizarse el sindicato, y después el Turco nos va a contar otras partecitas de su vida. Bueno, les cuento lo más importante de su historia sindical para dejar hablar a Michael, que es lo más rico e interesante que lo conoció. Él entra, como dijo María, a EPEC en el 52 y 4 años después, con 22 años, ya empieza su carrera sindical dentro de EPEC. Empieza siendo delegado, representante del cuerpo de delegados, y a los pocos años ya forma parte de la comisión directiva que dirige el sindicato. A partir de ahí y hasta su muerte va a estar siempre ligado a la figura del sindicato de Luz y Fuerza. Va a tener unos años entre el 55 y el 59 que, además de ser el representante del secretario general de Luz y Fuerza de Córdoba, va a ser enviado a Buenos Aires, a lo que es la Federación de Luz y Fuerza, o sea, donde están representados todos los sindicatos de todas las empresas de energía en Capital, y él va a ser el representante cordobés. Lo importante que a mí les quería destacar de estos 20 años que él va a estar al frente, siendo parte de ese sindicato, es que coinciden con 20 años de la historia del país muy importantes, porque son 20 años de dictaduras casi continuas, y cuando no es dictadura son casi dictaduras encubiertas, de golpe de Estado, de ataques contra el movimiento obrero, de situaciones de vida muy complicadas. Y durante todos esos 20 años se va a ir formando de una resistencia para oponerse a ese sistema de dictadura, de golpes, de ajustes salariales, en la que Agustín Tosco va a formar un papel muy importante, no solo por su importancia como dirigente, sino por la importancia que va a tener en unificar a las distintas movimientos sociales. Uno va a ser un aglutinador de esos movimientos sociales. Y eso se va a ver en varias acciones. Yo les quiero leer simplemente un par de cosas como para representar esto. Esto que Mari decía, que él era muy estudioso y que también le importaba que el resto también conociera y estudiara. Una de las primeras medidas que va a tomar el frente del sindicato de Luz y Fuerza es que el sindicato se dé un medio de difusión. Ese medio de difusión va a ser el Electro, que es un diario que publica el sindicato, donde Tosco tiene mucha participación y donde cada número es una forma de comunicarse con la gente, de explicarle los temas de la realidad, de enseñarlos y de acercar a la lucha permanente, a la importancia de participar en el sindicato. Una de las cosas que yo les quería leer es que, por supuesto, en el sindicato había otras listas opositoras, sin embargo, en las que Tosco participaba, que no era el único, ¿no? Era todo un cuerpo de gente que participaba, siempre triunfaba. Entonces, un opositor decía sobre él: era joven, luchador y representaba la innovación. Sobresalía por su honestidad, su línea de conducta, por no haber traicionado el gremio, seguidor de sus ideas, la defensa de los compañeros invariablemente, sean o no peronistas. Al aplicarse el plan Conintes de Frondizi en el 60, me encarcelaron, me incomunicaron y el sindicato estuvo muy activo en mi defensa, abogados y ayuda en general. Además, todo el gremio sabía la manera de vivir del gringo, sin lujos, sin exhibiciones y el manejo honesto de los fondos del sindicato. Yo recababa la opinión de ellos, la gente del taller, para saber por qué lo apoyaban. Tampoco se declaraba marxista en aquellos años, pero cuando se gana la confianza de la gente, esta le responde. Su figura de hombre luchador, honesto, nadie lo pudo negar nunca. De hecho, hay una anécdota en que en un momento Mari decía que EPEC era una empresa pública. Hubo un intento del gobierno de Frondizi de privatizarla. Y pudimos recabar una anécdota en que Álvaro Alzogaray,
ya no les suena más a ellos, pero sí, exactamente, era ministro de Economía, lo quiso coimear, digamos, le mandó un cheque en blanco para que el sindicato dejara de movilizar a la gente en contra de la privatización. Por supuesto, Tosco lo rompió, lo insultó y no se pudo privatizar la empresa. Y lo otro que me parece importante contarles es esto de que él va a ser como aglutinador de muchos sectores sociales en contra de ese sistema, de ese modelo de país, con su relación con los estudiantes cordobeses. Córdoba tiene varias particularidades, pero una de ellas, como decía Mari, es que la mayoría de los estudiantes son al mismo tiempo trabajadores. Entonces eso genera una relación entre estudiantes y obreros muy importante, pero Tosco además colaboró en eso de varias maneras. La primera fue que, por ejemplo, el sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba era un espacio abierto a los estudiantes. Los estudiantes cordobeses ahí se podían reunir, se les prestaba la imprenta para imprimir su volante, para hacer reuniones, y que además Tosco los ayudó, cuenta también un estudiante, a organizarse. Los estudiantes cordobeses, como los estudiantes, por ejemplo, de Capital, estaban organizados por facultad. Entonces, los estudiantes fueron a pedirle consejo y Tosco les dijo, ¿por qué en vez de estar organizados por facultad, ya que viven todos juntos, no se organizan por barrio, que es mucho más cercano? Y bueno, hicieron eso y realmente resultó. Fue mucho más conveniente, digamos, la ubicación cercana que simplemente por facultad. Y otro de los aspectos en que también ayudó a generar esta unidad de distintas fuerzas, que fue que, por ejemplo, también ayudó en la interbarrios, también con gente cercana de Córdoba, que también no estaban organizados, y organizó a la gente de los barrios a que se organizaran y generaron una interbarrios. No sé si tengo acá Una cosa también con respecto al estudio de la universidad en esa época, es que para entrar a la universidad a estudiar cualquier carrera uno tenía que rendir un examen de ingreso, no era ingreso libre. Entonces, una de las cosas que siempre remarcaba Tosco en sus discursos, más allá de que se estuviera reclamando o haciendo huelga por algún problema particular de los trabajadores, en ese contexto de dictaduras militares, siempre se reclamaba que se pudiera tener acceso a las universidades y a la educación de manera libre e irrestricta, que no hubiera que rendir ningún examen, digamos. Es un tiempo también en el que se está discutiendo mucho acerca de si la educación debe ser pública y laica o si se debe permitir que haya educación privada. Nosotros hoy estamos acostumbrados a que la educación privada existe y ni lo cuestionamos, pero en esa época todavía se estaba pensando si estaba bien que hubiera escuelas privadas, si estaba bien que el Estado las subsidiara o no, digamos, y en esa lucha política Tosco siempre intervenía defendiendo el derecho a la educación pública. Perdón, Córdoba no tenía ingreso. Córdoba, pero a nivel nacional sí. No. ¿Cómo que no? No se incorpora mucho después. Sí, lo dice todo el tiempo en los discursos. No, bueno, le ponen el examen. pero en la época, cuando nosotros estábamos en la universitaria, Córdoba era la única que no tenía. Tenía Buenos Aires, era la discusión con un principio del movimiento reformista. No ingreso, no examen. Que es una cosa más avanzada. Vamos a explicarle a los chicos. Sí. A ver, no, porque el turco fue representante de la Federación Universitaria en el 54. Y yo estoy hablando de 20 años después. Claro, entonces, no, siempre, después se incorporó y ahora está, bueno, muchas cosas, inclusive se han bastardeado el ingreso y otras medidas que en definitiva son excluyentes o seleccionadas, que invalidan aquello de que si el estudiante aprueba el secundario está habilitado para entrar a la Universidad Nacional. Y esa es la discusión que tenemos siempre. Córdoba se mantuvo mucho tiempo, incluso contra los exámenes, que era un caso mucho más avanzado. Bueno, les comento algo. Sí. Acá están presentes chicos desde primer año hasta quinto. Digo porque hay muchas cosas que por ahí ustedes están explicando que los chicos más chicos por ahí todavía no saben. Pero aunque sea que ustedes les vayan contando todo lo que puedan, pero explicándolo un poquito más. Bueno. ¿Sí? Hasta ahora entendieron que él vivió en una etapa donde había habido muchos golpes de Estado. ¿Sí? ¿Eso hasta ahora les queda claro? Sí. Estos golpes de Estado además significaban en concreto, digo por ahí para ponerlos un poco más en la época, por ejemplo, que no se podían hacer manifestaciones en
calle. A partir del golpe de Estado de Onganía en 1966 hay una intervención muy fuerte de los militares en los lugares de trabajo, ¿sí? Ingresan, si uno hacía una huelga en una fábrica, ingresaban los militares y se llevaban a gente detenida porque no se podía hacer huelga. En las universidades empiezan a entrar la policía también, violando lo que era el derecho al autogobierno y a la no intervención federal en las universidades. Muchos de los, por ejemplo, comedores estudiantiles, no solo universitarios, sino de escuelas secundarias, se cierran porque el comedor era el lugar de reunión de los jóvenes donde discutían. Empiezan a ser perseguidas y reprimidas las manifestaciones estudiantiles también en las calles y reclamaban, por ejemplo, esto, mejoras en la alimentación o el Estado o libertad, por ejemplo, de cátedra para que pudieran estudiar libremente. Eran reprimidos ferozmente e incluso muchos estudiantes fueron asesinados por la policía. Entonces es una época en la que no hay libertad de expresión, de manifestación, de discusión política. Y Tosco es un joven que se va formando, como muchos otros de su generación, en ese momento en el que hay restricciones permanentes a la libertad. Y no significa esto solamente unos días de cárcel, sino que puede significar esto, la persecución y que te maten. ¿Sí? La policía reprimía con los caballos, ¿sí? La policía montada, a lo mejor vieron alguna imagen de eso. Y esto hizo que estos estudiantes empezaran a organizarse y a pensar en formas de resistir a estos gobiernos dictatoriales y desde ese lugar también empezar a juntarse con otros que estaban resistiendo, por ejemplo, con los trabajadores de la industria de energía eléctrica, los trabajadores de la industria automotriz, que también hay en Córdoba un importante parque industrial que fabrican autos, que siguen fabricando autos ahí, pero que en la década del 60 había empezado a crecer mucho. Entonces había muchos obreros viviendo y trabajando en la ciudad de Córdoba que se juntan con estos muchos estudiantes que también estudian y trabajan allí y que están todos luchando en contra de estos gobiernos que reprimen a la población, que tienen políticas económicas muy ligadas a los intereses de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional, y que en general esas políticas van a favor de lo que necesita el pueblo. No. Entonces, toda la gente que estaba viviendo cada vez peor empieza a organizarse para luchar de otra manera. ¿Podían presentarse a elecciones y decir, bueno, queremos otra forma de gobierno, otra organización? No, en una dictadura no existe esa posibilidad. Entonces empezaron a buscar otros caminos. Bueno, Quedo con los pies. Ay, ese ruido. sí. Lo primero que quiero manifestar es que he recibido con gran regocijo la iniciativa de los estudiantes de nominar la escuela con el nombre de Agustín Tosco. Me llamó poderosamente la atención. Desde luego me llenó de gozo saber que jóvenes están con una óptica bastante interesante. Yo quisiera saber qué nos movió, eso ustedes lo dirán después, contarán por qué Agustín Tosco, que además la terna que han elevado demasiado significativa. Ojalá las autoridades de la legislatura de la ciudad puedan comprender a qué personaje hemos formulado para que tomen el nombre de la escuela, ¿no es cierto? La de Agustín Tosco me ha resultado sumamente grato, me sorprende la iniciativa muy plausible, sin ninguna duda. Ustedes creo que también participaron, padres y además vecinos del barrio, ¿no? Sí, para sí. formularlo. Muy interesante, realmente me Se sorprende. abrió la votación a la comunidad. Muy bien, es muy importante y tiene una fuerza especial. ¿Sí? Ahora me toca decirle quién soy yo, qué hago acá. Bueno, ya algo se ha manifestado. Yo era médico, no estoy retirado, pero que me he conectado con el sindicato de Luz y Fuerza por medio de que yo era médico de la obra social del sindicato de Luz y Fuerza, y
y así fui conociéndome con distintos compañeros trabajadores y poco a poco coincidiendo los distintos enfoques que ellos hacían de su lucha gremial, inclusive su ideología coincidente con la mía, nos acercó muchísimo y así entré a colaborar ya en el sindicato, no siendo yo un empleado de la empresa de electricidad. Y quiero decir una cosa, evocar, homenajear como verdadero ejemplo a Agustín Tosco, hoy, como significativo coincidencia, hoy 14 de junio, es aniversario del nacimiento del Che. Fíjense ustedes cómo la historia hace coincidir hechos realmente tan significativos. Hoy cumpliría el Che 82 años y sin duda se proyecta acá, entre nosotros, ahora. ¿Cómo encarar esta charla con ustedes? ¿Qué dinámica sería la más conveniente? No sé si ya nomás iniciaríamos con preguntas. Yo creo que ustedes mismos verán cómo va a ser la tónica de esta reunión con ustedes. Tengo episodios, anécdotas, situaciones, acontecimientos para referirles, así como párrafos conceptuales, calificadores de quién fue el revolucionario Agustín Tosco. Yo les sugiero que me interrumpan todas las veces que quieran, cuando lo consideren necesario, oportuno, con lo que deseen conocer. Y si está a mi alcance, trataré de satisfacer la demanda de ustedes. Sí. Yo antes de que siga quiero pedir algo.